Vamos a arrancar. La clase de hoy, les quiero hacer una aclaración para que no se vuelvan locos, porque la clase de hoy van a ver que en realidad son muchas cuentas que hay que hacer, pero son bastante razonables, si se quiere, las cuentas. Hay que hacerlo porque hay que demostrar un par de teoremas que solamente se ven en el teórico, no, no tienen aplicación práctica. Con lo cual, a mí lo que me gustaría, más allá de que lo tengo que demostrar, tengo que dar el teorema, el enunciado, y tengo que dar la demostración, está en los contenidos teóricos de la materia, a mí lo que me gustaría que quedara claro es la idea detrás de la demostración. Que al ver ustedes la demostración, yo por lo menos no pediría que ustedes sean capaces de desarrollar la demostración en detalle, pero sí contar un poco de que, por ejemplo, para demostrar este teorema, habría que arrancar por este lado, hacer esto, esto y esto, y demostrar que eh, estos dos miembros o estas dos cantidades o lo que sea son iguales. Eso es lo que quiero que ustedes extraigan de esto y más que nada el significado de los teoremas. Dicho eso, vuelvo a repetir, vamos a tener que tener un poquito de paciencia porque no son largos, pero lleva varias cuentas, entonces por ahí presten atención, no se van a perder si me siguen y, y deja de ser un monstruo lo que parece, porque son teoremas como que se vuelven muy pesados y la demostración también, pero son puras cuentas, son demostraciones de hacer cálculos. Ese es el tipo de demostración, por eso es que no son, cuando uno la mira de lejos, ya no son tan difíciles. No son ese tipo de demostraciones que uno tiene que sacar, vaya a saber qué cosa de la galera y hacer suposiciones. Son demostraciones, bueno, calculo esto, me da igual, entonces queda demostrado el teorema. El problema es que ya van a ver, son varios cálculos. Lo primero que hay que ver es un concepto asociado a, esta es la última clase de integrales, por eso es que cierra acá el concepto de integrales. Tendríamos que ver el concepto de la integral de superficie de un campo vectorial y entender qué es la integral de superficie de un campo vectorial. Entonces, primero les voy a tratar de explicar qué es la integral de superficie de un campo vectorial y después entonces vamos a ver cómo se define, porque lo que vamos a plantear es una definición, cómo se define esa integral de superficie y cómo se calcula. Este es el único cálculo que eventualmente ustedes pueden llegar a hacer en el práctico, el de integral de superficie de un campo vectorial. Esto nos va a servir como base para la demostración de los teoremas que vamos a ver después. Entonces, ¿de qué se trata esto? Ustedes imagínense una superficie como la que está aquí en la filmina, es como un, vamos a suponer que consideramos un pedazo de chapa, por decirlo de alguna forma. Si ustedes, vamos a suponer más que una chapa, vamos a suponer como si fuese una especie de colador. Ahí está, mejor, para que entonces ustedes se den una idea. Si ustedes toman el colador y lo ponen en un río, y lo ponen paralelo al río, voy a hacer un dibujito, supónganse que lo estamos mirando de costado al río, o sea, uno está parado acá, después esto lo voy a borrar para que no quede sobre la filmina, uno está parado acá y le llega el agua al cuello y pasa el río por acá. Si uno tiene una especie como de colador y lo pone así, uno dice que la cantidad de flujo, o sea, la cantidad de fluido, eso es la idea de flujo, que pasa por el colador es nula. ¿Por qué? Porque yo he puesto el colador en la misma posición que el sentido de flujo del río, suponiendo que sea un flujo laminar constante. Ahora, si yo voy empezando a girar este colador, voy a borrar acá,
Si yo voy empezando a girar este colador, por ejemplo, lo pongo en esta posición, entonces yo puedo decir que por esta superficie, la superficie que representa el colador, ahora está pasando cierta cantidad de ese fluido, que claramente ya no es nula. Lo que atraviesa ese colador ya no es nulo. Y finalmente, si yo puedo llegar a poner el colador totalmente vertical, entonces yo digo que la cantidad de flujo que atraviesa el colador es máxima. O sea, en este caso, todo el flujo que representa la fuerza que arrastra el río pasa a través de ese colador. Entonces, de alguna manera, lo que refiere esta integral de superficie, a pesar de que es una integral y uno dice, bueno, pero ¿qué representa esta integral? Bueno, esta integral va a representar de alguna manera la cantidad de ese fluido que atraviesa una superficie. Entonces, dependiendo de cómo se encuentra esa superficie respecto de ese campo vectorial que representa el flujo de ese campo, va a ser la cantidad o el total que me dé esa integral. Entonces, lógicamente, cuando se habla ahora de un campo vectorial, por ejemplo F, el que está en rojo, acá, ahora voy a borrar el dibujo, eso es para que tengan idea más o menos de a qué nos estamos refiriendo. Cuando tengo entonces ahora un campo vectorial F, como este que tengo en rojo acá, ese campo vectorial, como verán, está atravesando esta superficie que hemos llamado sigma. Sigma es la superficie. Ese es el colador. Esa superficie está delimitada por una curva cerrada lambda. Todo esto que uno dice, ¿por qué tanto lío? Bueno, porque lo interesante de esta formulación, vuelvo a repetir, esto es una definición, va a relacionar de alguna manera el flujo que atraviesa la superficie con una cantidad determinada, que es justamente ese campo vectorial que atraviesa una sección de esa área. Entonces hay que definir lo que es la superficie y la curva que la rodea. Entonces, sigma, volvemos a repetir, es toda la superficie, todo lo que está dentro de este dibujo que está hecho acá como si fuese una especie de plancha doblada. Bueno, toda esa plancha que está ahí es sigma, ese es el interior, esa es la superficie. Lambda es la curva que rodea esa superficie. Entonces, si uno toma un delta de ese sigma, fíjense que este circulito que está acá es un delta, un pedacito, una fracción. Es como si uno quisiera decir, bueno, ¿cómo calculo el total de ese campo vectorial que atraviesa toda la superficie? Bueno, hagamos más o menos como hemos venido haciendo. Quiero que ustedes se hagan una idea de esto. Voy a recortar un pedacito voy a usar la herramienta de recorte para hacerle un dibujito. Denme un segundo. Profe, ¿se podría vincular con lo que es la superficie gaussiana en física? La verdad que no sé cuál es la superficie gaussiana en física, pero te lo podría averiguar. Pongo a ver cuál es la superficie gaussiana en física, que es la superficie de la curva de la campana bajo Gauss. ¿Qué es la superficie No, gaussiana? no, está relacionado con lo que es campo eléctrico y flujo eléctrico. Ajá, Y bueno, y se toma como una superficie en una parte del plano, y bueno, y se ve cuánta carga hay dentro de eso, en pocas palabras, pero no sabría explicarlo muy detalladamente. ajá. Bueno, Pero las imágenes, me parece que se relaciona, está bien. Eh, Se toma en un plano, decís vos, ¿verdad? sí, no sabría decir si es un plano, pero en las imágenes, como se ven en internet, sí, plano cargado. Ajá. Yo podría averiguar bien, porque la verdad que
Nunca trabajé con ese tipo de superficies, pero me suena muy parecido justamente al teorema que vamos a ver dentro de un rato. De todas formas, para ser honesto, no me queda claro eh, cómo es la medición de ese campo, esa superficie gaussiana que me decís, pero no hay problema, yo me lo anoto acá para leer, ver, investigar qué es la superficie gaussiana, y entonces la clase que viene te puedo decir, ¿cómo es tu nombre? Ramiro. Sí. Te puedo decir, mira Ramiro, sí estuve viendo y tiene que ver con eso, o te digo, no, no tiene nada que ver con eso. ¿De acuerdo? Bueno, bueno. Pero está bueno que investigarlo, no decirte sí, sí o no. La verdad que no, nunca trabajé con ese tipo de superficies, entonces no me queda claro, y antes de decirte sí, suena que parece eso, pero quisiera averiguar bien qué es lo que mide o qué se mide en esa superficie y si tiene más relación, por ejemplo, con el teorema que vamos a ver enseguida, o el de la divergencia, porque el de la divergencia, si bien eh, se mide volumétricamente, pero tiene que ver con el flujo que atraviesa una superficie. Por eso vamos a ver un poco de eso y ahí lo dilucidamos. Perfecto. Cuando yo tengo entonces una superficie de este tipo, entonces yo digo, quiero saber cuál es el total de este campo eléctrico que puede tener el campo eléctrico. Ya me quedé con el primer campo Profe, eléctrico. ¿Sí? disculpe, no sé si le pasa a los otros chicos también, pero me parece que no está compartiendo. No sé Ah, si... puede ser que, no sé qué toqué recién y puede ser que haya sacado la pantalla. Gracias. Ahí vuelvo a compartir. Gracias. Sí, cuando yo vi que pasaba algo, pero no me di cuenta que había dejado de compartir. Momento. Ahora sí, profe. Buenísimo. Gracias. Cuando entonces yo quiero atravesar una superficie como esta con un campo vectorial, este es un campo vectorial, entonces yo quiero saber la integral sobre toda la superficie. Entonces la idea sigue siendo la misma de siempre. La idea es tomar una fracción de esta área, entonces nosotros la hemos representado ahí como con un circulito. Entonces, esta fracción de área, si yo la miro por acá, quiero que vean que es como que va cambiando la dirección dependiendo de la curvatura que tiene esta superficie. Entonces, ¿cómo puedo medir la dirección de este delta de área? Y bueno, lo puedo medir tomando lo que se llama el vector normal a ese pedazo de superficie. ¿Ven? Ahí tengo el vector normal. Ese vector normal me sirve para muchas cosas. Si yo estoy pensando que acá tengo el eje Z, yo puedo medir, trasladando el eje Z justamente a este punto, o a este otro punto, puedo medir cuánto varía el ángulo del vector normal respecto al eje Z. Como verán, mientras más vertical sea el vector normal, menor es el ángulo. Mientras más horizontal es el vector del normal, mayor es el ángulo. Al punto que, en el caso de que sea totalmente, si este vector se vuelve totalmente horizontal, quiere decir que entonces la superficie tendría un agujerito, por decirlo de alguna forma, mirando para allá. ¿Se entiende eso? Porque entonces acá tendría un ángulo que correspondería a 90 grados. Entonces, la idea es proyectar de alguna manera estos agujeritos en el plano. Entonces, de acuerdo a, a cómo esté inclinado esto, la proyección en el plano va a ser más chica, más grande o prácticamente nula. Acá tengo proyección nula en el plano. Entonces yo voy a mirar en el plano todas estas proyecciones. ¿Por qué voy a mirar en el plano todas estas proyecciones? Porque me es más fácil, cuando yo mire en el plano, determinar áreas en el plano. O sea, tomar, en vez de decir este delta de sigma acá arriba, que es, acuérdense que sigma es toda la superficie, en vez de considerar pedacitos delta de sigma, voy a considerar sus proyecciones en el plano.
Entonces, en vez de complicarme en esta superficie media como doblada, torcida, veo en definitiva la proyección que hace esta superficie. Ahora voy a borrar acá este campo. Veo la proyección que hace esta superficie en el plano y depende, como yo les estaba diciendo antes respecto del río, depende qué tan inclinada esta superficie es la contribución que hace en una sombra que proyecta en el plano. Entonces, si esta superficie completa la pongo vertical, la sombra que va a proyectar en el plano es prácticamente nula. Si la pongo horizontal, la sombra que proyecta en el plano es total. Eso me permite entonces relacionar los puntos del espacio con una proyección que se hace en el plano y todos esos agujeritos que he hecho ahí, tomarlos como una sumatoria de ellos, o sea, sumarlos todos. Imagínense que ahora hago agujeritos por todos lados, por todos lados. Entonces sumo las contribuciones de todos esos agujeritos. Cuando más chico haga esos agujeritos, voy a tomar el límite de esas contribuciones. Entonces ahí voy a tener un integral que tiene que ver con la contribución de cada región de esta superficie respecto al campo vectorial. Entonces tiene que haber una relación entre el campo vectorial y ese vector normal. Dependiendo de la inclinación del vector normal respecto del campo vectorial, entonces me va a dar si esa sección contribuye mucho o contribuye poco a la cantidad de ese campo vectorial que atraviesa su superficie. Entonces, si el vector campo vectorial, digamos, si el campo vectorial en cada punto de la superficie la atraviesa directamente en forma normal, la contribución respecto a ese vector normal va a ser total. Entonces voy a tener un flujo que atraviesa esta superficie muy potente. Pero si la contribución, el producto escalar, digamos, del vector normal con el campo vectorial, fíjense ahora, imagínense que el campo vectorial viene así. Entonces, respecto de todos estos vectores, salvo este que está torcidito, respecto de todos estos vectores, entonces la contribución va a ser nula. Porque recuerden que el producto escalar entre dos vectores, cuando formaba 90 grados, me daba 0. Entonces uno puede reducir todo esto a decir, bueno, ¿qué les parece si hacemos productos escalares? Porque tiene que ver con eso. Tiene que ver productos escalares de un montón de vectores normales, ahora infinitos vectores normales, con la contribución de ese campo vectorial que atraviesa su superficie. Si yo sumo sobre todas esas contribuciones, me debería dar la integral total. Esa es la idea. Complicado. Pero bueno, pensando en eso, uno dice, vamos a hacer una definición. Y uno dice, pensando en que, a ver, acá, pensando en que eta, vamos a llamarle eta, le vamos a poner ese nombre griego a este vector normal. Pensando que eta es el vector normal a un delta de sigma, entonces el producto escalar, como yo les decía, de ese vector normal con el campo vectorial en este punto, cuando yo lo haga sobre esa superficie, me va a dar la integral que estoy buscando. Imagínense, ahora me corro un poquito y hago de nuevo eso. Me corro un poquito y hago de nuevo eso. Cuando haga la suma de todo eso, es la integral doble en vez de convertirla en una suma doble. Pero calcular este producto escalar puede ser complicado, lógicamente. Afortunadamente yo sé que este F, como campo vectorial, tiene componentes en el espacio P, Q y R. En el plano, ¿se acuerdan? El campo vectorial tenía componentes PQ. En el espacio tiene componentes P, Q y R. ¿Por qué? Porque P es la componente del campo vectorial respecto del eje X. Q es la componente del campo vectorial respecto al eje Y. Y R es la componente del campo vectorial respecto del eje Z. Entonces yo puedo determinar un vector, cualquiera de estos vectores rojos, con 3 componentes. ¿Se entiende? O sea, si ustedes quieren determinar la dirección, posición, tamaño de este vector rojo, que está cualquiera de estos vectores, tienen que dar en el espacio 3 componentes. Es lógico.
Así como en el plano damos dos componentes, por ejemplo, B1 y B2, y con eso defino el tamaño del vector, dirección, etcétera, etcétera, en el espacio damos tres componentes, B1, B2 y B3. Esas tres componentes que se miden en los tres ejes coordenados representan el P, el Q y el R. Son las componentes de F. Por eso dice acá, para F, P, Q, R. P, I versor, Q, J versor, R, K versor. Pero esto es un campo vectorial. Por eso cada una de esas componentes es un campo escalar. Esa es una definición que habíamos visto cuando vimos que era un campo vectorial. Por otro lado, yo digo, ¿cómo hago para medir este otro vector, el vector azul, que es el vector eta? Porque lo que necesito hacer es un producto escalar entre esos vectores. Entonces necesito definir este vector eta. Bueno, ese vector eta lo defino en función de los que se llaman cosenos directores. ¿Qué son los cosenos directores? Es el ángulo que forma ese vector eta respecto a los tres ejes coordenadas. Pero ese ángulo se considera el coseno de ese ángulo, porque este vector eta, les voy a mostrar, por las dudas que no recuerden que eran cosenos directores. Borrar esto, vamos a poner de nuevo. Estamos. Si yo tengo mis tres ejes de coordenadas cartesianas, y tengo un vector cualquiera, este es el vector eta, fíjense, acá al costado, este es el vector eta, este que está acá. Ahora fíjense, forma un ángulo gamma con el eje z. Por lo tanto, la proyección de este vector respecto a este eje va a ser la componente en el eje z, pero la proyección de este vector respecto a ese ángulo de gamma es el coseno de gamma. Ahora veré que forma un ángulo beta respecto del eje y. La proyección de este vector en el eje y, que es la componente en el eje y, va a ser el coseno de beta. Y va a formar un ángulo alfa, va a estar separado un ángulo alfa del eje x. La proyección de este vector respecto del eje x, me va a ser muy difícil dibujarlo, pero tiene que ver con lo mismo, tiene que ver con el coseno de gamma. O sea que eso es lo que se llaman cosenos directores. Las proyecciones de los ángulos que ese vector forma con los ejes coordenados me determina las componentes x y z de ese vector. Entonces, fíjense, esperen, acá tengo el eta con componentes coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Entonces tengo mi campo vectorial con estas componentes en x y z y mi vector normal con estas componentes coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Entonces, fíjense, yo ahora sí puedo hacer un producto escalar entre estos dos vectores, porque esa es la definición. Esta es la integral. Esta es la integral. Dice que justamente para determinar totalmente la contribución que este campo vectorial hace sobre esta superficie, yo quiero ver la suma de todos los productos escalares. Y la suma de los infinitos productos escalares es la integral doble sobre la superficie. Bueno, bárbaro. Ahora ese producto escalar lo voy a hacer esto por esto, más esto por esto, más esto por esto. ¿Qué es lo que tengo acá? Acá al costado hice el producto escalar entre estos dos vectores. P por el coseno de alfa, Q por el coseno de beta, R coseno de gamma. Todo esto porque quiero saber cómo hago para el cálculo. Entonces me acuerdo de cómo se definían los vectores normales. En una clase les había definido lo que era el plano tangente y el vector normal a ese plano tangente. Y habíamos recordado cómo se escribían los cosenos directores en función de las derivadas parciales, que eran las que se podían calcular en un punto determinado de una superficie. Estábamos en una clase, incluso le subí un
Word con esa explicación que era un repaso de álgebra. Entonces habíamos visto que nosotros podíamos escribir cada uno de esos vectores, cada una de estas componentes, perdón, del vector normal, la podíamos escribir así, son los cosenos directores. Bueno, quiere decir que coseno de alfa es esto, coseno de beta es esto y coseno de gamma es esto. Pero antes de hacer el reemplazo, yo quiero saber, fíjense, cuál es la proyección sobre el plano de esta sección de área. La proyección sobre el plano de esta sección de área. Y aquí viene lo que necesito que ustedes hagan la abstracción y comprendan lo que les voy a decir. Si yo dibujo una recta que pasa por este punto, el ángulo que forma, a ver si se entiende ahí, el ángulo que forma la inclinación esta respecto a esa recta tiene que ser el mismo gamma. Si este vector normal queda horizontal, entonces la inclinación de esta tapita va a quedar vertical. Entonces, si este vector gamma queda de 90 grados, la inclinación de esta tapita respecto a esta línea roja que he hecho ahí es de 90 grados. ¿Se entiende? Si ahora ese vector normal es 0, quiere decir que la tapita está justamente en la misma dirección que la línea roja que yo he creado. Por lo tanto, el ángulo que forma es 0. Claramente, la inclinación de esta tapita respecto de esa línea roja que representa la inclinación del plano, tiene que ver con el mismo ángulo gamma del vector normal. O sea, es la inclinación de esa tapita con respecto al plano, es gamma. Entonces yo puedo proyectar esta tapita en el plano. ¿Cómo la voy a proyectar? Siempre cómo se proyecta. Se proyecta como el coseno del ángulo. Entonces yo puedo proyectar esta tapita en el plano como el coseno del ángulo. Miren, puedo decir que el delta en el plano, el delta de sigma de xy, que es la proyección de esta tapita en el plano, ahí está, es delta de sigma, la tapita, por el coseno de gamma. Otra vez, si gamma es 90 grados, entonces el coseno de 90 es 0. 0 por delta de sigma no tiene proyección, no hace sombra. Si gamma es 0, es decir, me queda la tapita horizontal, la proyección es total. Bueno, el coseno de gamma es 1, o sea, la proyección es total. Decir esto es correcto entonces, que la proyección en el plano de la tapita viene dada por el coseno de gamma. Entonces yo puedo acá despejar delta de sigma. ¿Para qué voy a despejar delta de sigma? Porque yo sé que en el límite, cuando trabaje con la integral, el delta, ¿se acuerda? Se transforma en un diferencial. Y el delta en el plano se transforma en el diferencial de x y diferencial de y. Ahí quería llegar. Por eso voy a trabajar mejor con proyecciones, porque con proyecciones yo puedo determinar perfectamente bien una integral de superficie, una integral doble, digo. Entonces ahora puedo reemplazar este delta, este diferencial de sigma que tengo acá. ¿De dónde salió ese diferencial de sigma? De la integral. La integral ya sabemos que es el producto escalar entre f y eta, pero no sabíamos que era el diferencial de sigma. Ahora sabemos que ese diferencial de sigma se puede escribir como una proyección sobre el plano. Entonces puedo escribir el diferencial de sigma con diferencial de x y diferencial de y sobre el coseno de gamma. ¿Y está bien? Sí, porque estoy tomando la proyección de eso en el plano. Muy bien, ahora puedo distribuir esto acá, acá y acá para hacer la integral. Entonces ese coseno de gamma me va a quedar en el denominador del coseno de alfa, acá me queda en el denominador del coseno de beta y acá me queda en el denominador del coseno de gamma. Lógicamente esto es 1. Pero fíjense que coseno de alfa sobre el coseno de gamma, como son cosenos directores, coseno de alfa dividido coseno de gamma, esto se va a simplificar con esto, y me quedan los extremos sobre los medios, o sea que me queda solamente menos la derivada parcial de z respecto de x. Eso me queda acá. Y este otro coseno de beta sobre el coseno de gamma
es esto dividido esto. Otra vez esto se va a simplificar con esto, y me quedan los extremos sobre los medios, solo menos la derivada parcial de z respecto de i. Es lo que me queda acá. Entonces, con toda esta cantidad de cuentas que hemos hecho, hemos llegado a una fórmula de cálculo de esa integral que ahora nosotros entendemos qué significa y ahora sabemos cómo calcular. En síntesis, antes que les explote la cabeza. Esta integral representa la cantidad de este campo vectorial que atraviesa la superficie. ¿Cómo puedo, de una forma sencilla, saber eso? Bueno, en cada sección de esta superficie calcula el vector normal y hace un producto escalar entre la contribución del campo con ese vector normal en cada punto. Como estos se tratan de infinitos puntos, tenés que hacer una integral sobre toda la superficie de ese producto escalar. Ok, ahora entendí. Hago una suma infinita de todos los productos escalares que tienen que ver con el vector normal en cada punto de esta superficie con la contribución del campo vectorial. Ese producto escalar me va a dar de alguna manera, esa integral me va a dar de alguna manera, cuánto de ese campo vectorial atraviesa esta superficie. Por eso dice que nos da una idea del flujo del campo vectorial F, esta integral. Ok, ya entiendo qué es esa integral. Ahora digo, ¿pero qué es esto? Esto, como F tiene componentes P, Q y R, y eta tiene componentes que son los cosenos directores, lo puedo escribir así. Ok. ¿Y este diferencial de sigma, cómo lo saco al diferencial de sigma? Bueno, hagamos una proyección sobre el plano para poder tener una forma fácil de escribirlo al diferencial de sigma. Hagamos una proyección sobre el plano de cada uno de estos deltas. Bueno, eso es lo que hicimos acá, una proyección de cada uno de los deltas. Entonces ese diferencial de sigma, que no sabíamos cómo escribirlo, ahora lo sé escribir como diferenciales de x y de y, que sí sé escribir, porque sí sé proyectar una superficie en el plano y hacer una integral doble de la superficie proyectada en el plano. Eso sí lo sé hacer. Eso lo aprendí, porque sé hacer una integral doble de una superficie. Lo vimos cuando vimos integrales dobles. Entonces, haciendo las cuentas, veo que llego a una fórmula que ahora me resulta fácil de implementar para calcular ese flujo. Si yo quiero calcular esta integral, que ahora es complicada calcularla así, la puedo calcular directamente. Si yo tengo la superficie z, porque esta superficie es una función z de f de x y en definitiva. Yo la puedo representar, por ejemplo, podría ser un casquete esférico, y saben escribir la fórmula del casquete esférico. Podría ser un plano, bueno, y saben escribir la función z, que es una ecuación del plano. Podría ser cualquier cosa. Tengo una función z que representa esta superficie. Bueno, cuando tengo esa z, la derivo parcialmente respecto de x, pongo ese valor acá. La derivo parcialmente respecto de y, pongo ese valor acá, con un signo menos adelante. Sale de las cuentas, ¿no? ¿Y acá qué pongo? Y acá pone la componente P del campo vectorial, acá ponen la componente Q y acá ponen la componente R, y ahora hace una integral doble sobre la superficie proyectada de ese Z, o sea, sobre el dominio, que es la superficie proyectada de esa función Z. Entonces, si es un casquete esférico, como les decía, va a proyectar una circunferencia en el plano. Entonces, hago la integral doble sobre ese círculo, digamos. Si se trata de un plano, va a proyectar un rectángulo. Bueno, hago la integral doble sobre ese rectángulo. Entonces, al hacer la integral doble, escribiendo cuáles son los límites adecuados acá, resuelvo esta integral y ya está, se resolvió el problema de esa integral de superficie. Listo, ya sé calcular, sé definir y sé calcular la cantidad de flujo que atraviesa una superficie. Eso tiene que ver, dijimos, con el producto escalar de la componente del campo vectorial en cada punto de la superficie con respecto al vector normal en cada punto de esa superficie. Vamos entonces, con eso en mente, ya sabemos calcular esa integral de superficie, vamos a demostrar un par de teoremas. Vamos a hablar un poco del teorema de Stokes ahora para que se entienda qué es
y luego entonces vamos a demostrarlo. ¿Se acuerdan cuando estudiamos nosotros el teorema de Green, que relacionaba una integral curvilínea con una integral doble? ¿Se acuerdan de eso? El teorema de Green, cuando nosotros Sí. dibujábamos, lo voy a, de todas formas, se los recuerdo. Cuando nosotros dibujábamos, porque si ustedes se acuerdan de eso, entonces va a ser fácil explicar qué es el teorema de Stokes, porque el teorema de Stokes es el teorema de Green para 3 dimensiones, así de simple. Cuando nosotros teníamos XY, habíamos visto que si teníamos una superficie ahí y teníamos un campo vectorial sobre el plano, este es un campo vectorial que estaba sobre el plano, podía tener cualquier dirección ese campo vectorial. Habíamos visto que la cantidad de ese campo vectorial que atravesaba esta superficie tenía que ver con la circulación de ese campo alrededor de esa integral de línea. Podíamos entonces calcular cuánto contribuía la circulación del campo alrededor de esa línea, de ese borde, para poder entonces decir que era lo mismo a la cantidad de campo que atravesaba su superficie. Y habíamos hecho una relación, ¿se acuerdan? De la integral de línea con una integral doble. Porque el teorema de Green relacionaba una integral de línea, una integral curvilínea, con una integral doble. Una integral de superficie. Ok. Ahora, ¿qué pasa si yo le meto un eje más? ¿Qué pasa si yo ahora, en vez de considerar un campo vectorial de 2 componentes, si yo en vez de considerar un campo vectorial de 2 componentes, P y Q, le agrego una componente R? Y en vez de considerar una superficie en el plano, ahora considero una superficie, esta misma superficie la levanto y la pongo en el espacio. Y bueno, la cosa se complica, pero va a seguir significando lo mismo. La cantidad del flujo que atraviesa esa superficie va a tener que ver con la circulación en el borde de ese campo vectorial, pero ahora en el espacio. O sea, lo mismo que el teorema de Green en 2 dimensiones, pero en el espacio. ¿Cómo se hace eso en el espacio? Bueno, en el espacio empiezan a aparecer otras cosas, porque lamentablemente en el plano las cosas se simplificaron mucho. En el espacio aparece que acá, fíjense, la integral de superficie que se relaciona con la integral de línea, ¿ve? Acá tiene integral de superficie, integral de línea. En esa integral de superficie tengo que considerar el rotor ahora de la función. ¿Cómo es el rotor? ¿Por qué el rotor? Porque en realidad ya lo estaba considerando al rotor cuando estaba hablando del plano, pero como era un vector en el plano de 2 componentes, ustedes saben que lo habíamos estudiado, el rotor tenía que ver con un producto cruz. Vuelvo otra vez acá. Ustedes saben que para hacer un producto cruz, ustedes ponían acá I versor, J versor, K versor. Acá poníamos, ¿se acuerdan? La derivada respecto de X, la derivada respecto de Y, y la derivada respecto de Z. Este era el vector nabla, ¿se acuerdan? Entonces deberían recordar por lo menos. Este era el vector nabla. El vector nabla era el vector de componentes, derivada parcial de X, derivada parcial de Y, derivada parcial de Z. Y acá están las componentes del vector con el cual quiero hacer el rotor. Entonces, si este es el vector F, este será la componente P, esta será la componente Q, y esta será la componente R. Entonces, fíjense, si yo quiero I versor, es la derivada parcial de R menos la derivada parcial de Q. Si yo quiero J versor, tiene que ver con menos la derivada parcial de R más la derivada parcial de P, porque recuerden que tenía que cambiar el signo. Y si quiero K versor, es la derivada parcial de Q, la derivada parcial de P. Ahí viene el punto. Cuando estamos en el plano,
solamente estamos viendo la componente K-versor, porque solamente estamos calculando el rotacional en un plano. Por lo tanto, por la regla de la mano derecha, solamente me queda apuntando hacia arriba, porque todo se mueve en un plano. Al moverse todo en un plano, no tengo rotacional, no tengo rotor en la dirección I-versor, J-versor. Solamente tengo rotacional en la dirección K, si estamos hablando de un plano. A ver, para que ustedes se den cuenta de a lo que me estoy refiriendo. Imagínense un remolino. ¿Está bien? Imagínense un remolino en un plano. El vector rotacional que se consigue usando la regla de la mano derecha, si el remolino gira en sentido antihorario, el vector de rotación apunta hacia arriba. Pero si el remolino está en un plano, no puede girar para ningún otro lado más que para el plano. Eventualmente lo único que puede hacer es girar en sentido horario, para el otro lado, con lo cual el vector va a apuntar exactamente para el otro lado, pero siempre va a estar sobre un eje Z. ¿Se entiende? O sea, al estar restringido el remolino al plano, solamente tengo la contribución en el eje Z para arriba o para abajo. Entonces solamente puedo ver el K-versor. Entonces me va a aparecer, miren ahora, la derivada parcial de Q respecto de X menos la derivada parcial de P respecto de Y. Eso era teorema de Green. La integral curvilínea se relacionaba con una integral de superficie en la que me aparecían estas derivadas cruzadas, las derivadas cruzadas de las componentes P y Q del campo vectorial que estaba en el plano. Ahora imagínense que ese remolino es como un tornado en el espacio. Entonces imagínense que la parte de arriba del tornado, vieron que el tornado es así, ahora imagínense que esto empieza a pivotar y empieza a torcerse para un lado o para el otro. Entonces ahora esa componente no solamente tiene K-versor, sino que tiene J e I-versor, porque en el espacio tienen J, I y K-versor, este vector del rotacional. ¿Me siguen? Entonces al tener componente I, J y K-versor, y bueno, ya me aparecen todas las componentes del rotor. Me aparece la componente I, J y K que tienen que ver con derivadas que se van cruzando acá para calcular un rotacional. Dicho eso, como el teorema de Stokes es el teorema de Green en el espacio, entonces en vez de poner acá solamente la componente derivada de P, derivada de Q respecto de X menos derivada de P respecto de Y, solamente la componente K, que eso era el teorema de Green que habíamos estudiado, pongo directamente el rotor. Pongo directamente el rotor, porque pongo todas las componentes. Y de este lado la integral de línea, la integral curvilínea del campo vectorial. Por supuesto, esto es así. Esto es lo que vimos recién, cuando teníamos un campo vectorial y queríamos calcular el flujo de ese campo vectorial, bueno, lo calculábamos así. Lo vimos recién. Entonces, ahí viene la complicación de Stokes, que es una extensión del teorema de Green, pero entendiendo, y esto es lo que quiero que rescaten. Si a alguien se le ocurriera preguntarles a ustedes qué representa el teorema de Stokes, es suficiente con decir que el teorema de Stokes lo que hace es relacionar una integral curvilínea a lo largo de una curva L o lambda, como ustedes quieran llamarla, y la integral de superficie sobre sigma, que es la superficie encerrada por esa curva lambda. O sea, establece una relación entre la integral de línea sobre la curva y la integral de superficie sobre esa superficie encerrada por esta curva. Y es una extensión en el espacio del teorema de Green que hemos estudiado para el plano. Listo, ok, eso es todo. ¿Me lo enunciás? Bueno, se lo enuncio. Y hasta ahí voy a llegar. Porque para demostrar yo les puedo contar cómo se hace, pero es muy detallada la demostración. La tengo que dar, pero es suficiente con que se pueda contar. El enunciado es muy sencillo. Dice que la integral doble sobre la superficie del rotor de f escalar eta, siendo f
el campo vectorial, y eta el vector normal a la superficie, tiene que ser igual a la integral de f diferencial de s, que esto es, de alguna manera, el flujo justamente que circula alrededor de la curva. Mientras que esto, de alguna manera, tiene que ver, el rotor tiene que ver con el rotacional en cada uno de los puntos de la superficie. Bueno, ¿cómo se hace para demostrar esto? Para demostrar esto lo que hacemos es escribirlo de otra manera. Primero, escribimos este rotor. Recién les mostré cómo se calcula el rotor. Entonces uno puede escribir el rotor de F. Recién se lo mostré. Acá. Escribo el rotor. El I versor, J versor y K versor. Haciendo los productos. Bueno, por eso me queda la componente I versor, la componente J versor y la componente K versor del rotor. Esta, teorema de Green. ¿Ven? Componente K versor del rotor. Teorema de Green. Claro, pero ahora aparece esta, además de esta, porque esto es teorema de Green para 3 dimensiones. ¿Y el eta qué era? Y el eta ya vimos, los cosenos directores. Entonces el producto escalar tiene que ser la primer componente por la primer componente más la segunda componente, o sea, la suma del producto de las componentes homólogas. Producto escalar. ¿Y esto qué era? Bueno, y esto era la integral de superficie que vimos recién, que uno puede decir, perdón, esto es la integral de línea, no es la integral de superficie. Esta es la integral de línea que vimos en una clase pasada. Y la integral de línea se podía representar como las componentes de este campo por cada uno de los diferenciales que eran las componentes de este vector de superficie, ¿se acuerdan? Este diferencial de S, que en realidad es, si ustedes tienen la integral de línea, les recuerdo, ahí, vamos de nuevo. Si ustedes tienen la integral de línea, bueno, no importa. Tienen la integral de línea, un diferencial de S es eso, un diferencial de S es eso, y ese diferencial de S tiene componentes, diferencial de X, diferencial de Y, diferencial Z. Eso lo estudiamos en una integral de línea. Y en esta integral de línea, el campo vectorial tiene componentes P, Q y R. Bueno, entonces se hace el producto escalar entre las componentes P, Q y R de este campo y de X, de Y, de Z de este otro vector. Entonces, eso me queda otra vez como un producto escalar. Bueno, entonces ahora que lo tengo escrito de esta forma, me va a resultar un poco más fácil de mostrar. Síganme en las cuentas. Ahora, por favor, les pido simplemente que me sigan. No se preocupen. Sé que es complicado, sé que hay que mirarlo 2 veces, pero ahora les pido que me sigan en la cuenta. Para demostrar este teorema, nosotros vamos a considerar lo siguiente. Para demostrar este teorema, nosotros vamos a considerar que el campo vectorial F tiene componentes P, Q y R. Bien, hasta ahora nada nuevo. Eso ya lo habíamos dicho. Vamos a considerar que la superficie Z en el espacio, que se describe de esta forma, es continua, o sea, no tiene huecos por ningún lado, no está rota ni nada, y tiene derivadas hasta segundo orden también continuas en ese espacio. Bueno, ¿listo? Es una consideración que vamos a hacer, que es una superficie en el espacio que es continua y tiene derivadas hasta segundo orden continua. Ningún problema. Nos vamos a acordar que es el rotor de F. Ya me lo acuerdo porque ya se los mostré recién. Es esto, el rotor de F. Y además nos vamos a acordar de lo que demostramos recién, que la integral de superficie de un campo que atraviesa una superficie determinada viene dado por esta expresión que es la que demostramos recién. Permiso, voy a tomar un poquito de agua, porque ahora viene lo bueno. Hay que tener en cuenta que P, Q y R son campos escalares valuados en X, Y y Z, pero Z es una función de XY. P, Q y R son campos escalares valuados en X, Y y Z, pero Z es una función de XY. Ok. Entonces vamos a comenzar resolviendo la integral de superficie. O sea, vamos a empezar resolviendo esta integral que está acá. Vamos a empezar con esta. Yo voy a resolver esta. Luego voy a resolver esta otra y vamos a ver si son iguales. Si son iguales queda demostrado el teorema. Eso es todo lo que vamos a hacer. Vamos a empezar a resolver esta parte primero. Toda esta. Y luego vamos a resolver esta.
Si da igual, está demostrado el teorema. Entonces, empezamos por la que subrayé. Le vamos a llamar 1, ¿ven? El rotor, la parte de cómo se escribe el rotor por el escalar n. Entonces, esto ya está resuelto, lo voy a dejar ahí momentáneamente para ver si hago alguna otra relación. O sea, resuelvo la primera parte, hago el producto escalar, está resuelto, y ahora voy a ir a ver esta otra parte. Fíjense, la de integral curvilínea, porque voy a empezar a trabajar con esta o con esta, yo quiero que o esta sea igual a esta, o esta sea igual a esta otra. O sea, yo tengo que demostrar que una de las dos es igual. ¿Se entiende? Entonces, a esta le llamé 1, la voy a dejar ahí. Ya resolví esta integral escribiendo el producto escalar. Entonces, ahora vamos a resolver la integral curvilínea, esta, que fue la que nosotros escribimos así. Pero vamos a empezar a ver qué es el diferencial de z. El diferencial de z es el diferencial total de la función. Eso lo vimos también en una clase, diferencial total. ¿Y cómo escribíamos el diferencial total de una función? Y como la derivada de z respecto de x por el diferencial de x, más la derivada de z respecto de y por el diferencial de y. O sea que lo que estamos haciendo es mirar la otra parte y vamos a reescribir el diferencial de z de esta forma. Bueno, vamos a hacer eso. Acá reemplacé el diferencial de z. ¿Qué diferencial de z? Oh, hoy estoy con el mouse, no sé qué le pasa. Que este diferencial de z lo reemplazo por esto, entonces fíjense que está multiplicando a r. Y q y p siguen por el diferencial de x y diferencial de y. Acá simplemente agregué para recordar que son funciones que dependen de x y de y de z, y que z depende de f de x. O sea que es una función de x y. Entonces, digo, bueno, acá está escrito lo mismo sin argumentos, para poder mirarlo mejor. Pero esta escritura es exactamente la misma que esta. Entonces yo digo, voy a distribuir la R acá y acá. Entonces hago este paso. Ahora digo, tengo diferencial de x acá y tengo diferencial de x acá. Entonces le voy a sacar factor común y me va a quedar P más R por la derivada de z respecto de x. Tengo diferencial de y acá, tengo diferencial de y acá, entonces lo saco factor común. Entonces me voy a quedar con esto y me voy a quedar con esto. Pero hasta ahora eso que he escrito ahí, que es en realidad haber aplicado el diferencial total, no se parece en nada todavía a esto que yo le puse 1. No, todavía no se parece. Entonces vamos a tener que seguir trabajando. ¿Y cómo voy a hacer? Y bueno, voy a calcular esto por un lado y voy a calcular esto por el otro. ¿Pero cómo? Y aplicando el teorema de Green. Porque fíjense, ¿qué decía el teorema de Green? El teorema de Green decía que la integral curvilínea se relacionaba con una integral de superficie. El teorema de Green, para dos dimensiones, decía que si yo tengo una, le voy a cambiar para no llamarle P y A, y P y Q, le voy a llamar A y B. Si yo tengo A diferencial de X más B diferencial de Y, eso es lo que habíamos estudiado en una clase anterior, eso se relacionaba, esta es la integral de línea, eso se relacionaba con una integral doble sobre una superficie, la superficie encerrada por esa curva, que hacía la derivada parcial de B respecto de X menos la derivada parcial de A respecto de Y. ¿Se acuerdan? Diferencial sigma. Eso era el teorema de Green. Bueno, entonces fíjense que yo miro esto que está acá, este sería como mi A y mi B, y lo voy a relacionar con el teorema de Green. ¿Cómo voy a hacer? Y voy a tener que derivar esto respecto de X y voy a tener que derivar esto respecto de Y. Porque es lo que dice acá, ¿no? Este es mi B, este es mi A, y a el B lo estoy derivando respecto de X, y al A lo estoy derivando respecto de Y, para usar el teorema de Green. Entonces, es lo que dice acá. ¿Ven? Está puesto acá. Lo mismo que le mostraba, está puesto acá. Entonces tengo que calcular esta derivada. Y ahora viene que parece raro, pero van a ver. Si yo quiero derivar respecto de X todo esto, es muy fácil, miren.
La derivada de una suma es la suma de las derivadas, o sea, tengo que derivar a Q respecto de X, y luego tengo que derivar esto como un producto respecto de X. Entonces pensemos primero en la derivada de Q. Si yo hago la derivada de Q respecto de X, entonces como Q depende de X, de Y, de Z, como función compuesta, es muy fácil pensarlo así. Si yo derivo a Q respecto de X, voy a tener que derivar a Q respecto de X, respecto de Y y respecto de Z. Y luego a X respecto de X, a Y respecto de X y a Z respecto de X. Eso quiere decir que he derivado a Q como función compuesta respecto de X. Uno puede hacer un dibujito y ver que Q depende de X, depende de y depende de Z. Que X solo depende de X, que Y solo depende de y que Z depende de X y depende de Y. Entonces, cuando yo haga la derivada de Q respecto de X, a X la tendré que derivar respecto de X. Cuando haga la derivada de Q respecto de Y, a Y la tendré que derivar respecto de X, pero eso me va a dar 0 porque Y no tiene relación con X. Y cuando haga la derivada de Q respecto de Z y Z respecto de X, es así, me queda porque Z sí depende de X. Como X depende de ella misma, esto me da 1. Como Y no depende de X, esto me da 0. Y como Z sí depende de X, esta me queda como está. Ahora voy a derivar el segundo término, que es la derivada de un producto. La derivada de R respecto de X por esto sin derivar. Por esto sin derivar. Y la derivada de R respecto de X es lo mismo. R también es una función que depende de X y de Z. Entonces le pasa lo mismo. La derivada de R respecto de X por la derivada de X respecto de ella misma, que es 1. La derivada de R respecto de Y por la derivada de Y respecto de X, que es 0, porque Y no depende de X. Y la derivada de R respecto de Z por la derivada de Z que respecto de X, que esta me queda porque sí, Z efectivamente depende de X. En vez de hacer Q, acá tengo que poner R, pero tiene la misma relación. Más esto por la derivada de Z respecto de Y, otra vez derivado respecto de X. Entonces me queda la derivada segunda de Z respecto de X respecto de Y. Por eso es que se pedía que tuviera derivada segunda hasta la derivada parciales de segundo orden continuos. Ahora lo que voy a hacer es distribuir esta derivada de Z acá adentro. Recuerden que como esto es 0, esto ya no va a estar y esto tampoco va a estar. Entonces me va a quedar, fíjense, esto, porque esto era 1, me queda esto, esto, que es 1, pero al distribuir me queda con la derivada de Z, esto, que al distribuir tengo derivada de Z, derivada de Z, derivada de X, derivada de Y, y tengo este otro, que es el que me quedó acá. Bueno, lo dejo en suspenso. Hice la cuenta y lo dejo en suspenso. ¿Qué voy a hacer ahora? Y ahora voy a hacer la derivada, voy a hacer esta otra derivada, la derivada de P respecto de Y. Bueno, es lo mismo, nada más que en vez de, ¿ven? En vez de tener de X acá abajo, me queda de Y. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo, se piensa igual, y llego a este otro que digo, es lo mismo que la otra, nada más que respecto de Y. Pero acá, Green dice que tengo que restarle a esto, esto. O sea que a este que dejé en suspenso, le tengo que restar este otro. Y es lo que está acá abajo. Entonces, en el segundo renglón, acá puse la resta, pero en el segundo renglón lo único que hice fue poner el menos acá, el menos acá, el menos acá. O sea, saqué el corchete. Y para que ustedes lo puedan seguir, les voy a mostrar primero lo que se cancela. Miren, este dice derivada de R respecto de Z, acá este también dice lo mismo, derivada de Z respecto de X, derivada de Z respecto de Y, derivada de Z respecto de Y, derivada... Ah, son iguales. Este y este son iguales. Entonces, como este tiene un signo más y este tiene un signo menos, se simplifican. Este dice R por la derivada segunda de Z respecto de X respecto de Y. Son iguales porque por Schwarz, estas dos derivadas parciales son iguales, esta dice más, esta dice menos, se cancelan. Entonces les puse después otros
chirimbolitos para que lo detecten rápidamente. Voy a juntar esta con esta. ¿Por qué voy a juntar esta con esta? Porque las dos tienen derivada de z respecto de x, entonces las puedo sacar factor común. Entonces voy a sacar derivada de z respecto de x, factor común con signo negativo. Entonces, si yo saco derivada de z respecto de x con el signo negativo, factor común, me va a quedar derivada de r respecto de y. Derivada de r respecto de y. Son todas derivadas parciales, no digo derivada parcial para no decir tanto. Y esto, si yo lo saco con signo negativo afuera, entonces me queda restando para que, fíjense, al distribuir menos con menos me quede más, me quede igual que tenía antes. O sea que esto es el factor común de estas dos. Algo muy parecido hago con esta y esta. Le saco el factor común derivada de z respecto de y, con signo menos. Entonces me va a quedar este positivo y este negativo. Y una vez que hice eso, las únicas que me quedaron colgadas fueron las que tienen el puntito azul arriba. Bueno, las acomodo. Derivada de q respecto de x menos derivada de p respecto de y, las acomodo aparte esas que me quedaron con el puntito arriba. Bueno, genial. Quiere decir que la resta que tenía dentro de la integral era justamente esto que obtuve acá abajo. Entonces quiere decir que la integral curvilínea por Green la puedo escribir, en vez de escribir esta integral curvilínea de esta forma, voy a escribir esta integral curvilínea reemplazando todo eso por la resta que me quedó acá abajo. O sea, que lo reemplazo por esto. Pero ahora miren, esto, que es igual a la integral curvilínea, que le llamé 3, es igual a esto, que es igual al rotor, que le llamé 1. Entonces, como son iguales, por eso dice como 1 y 3 son iguales, queda demostrado que el rotor, que la integral del rotor de f escalar eta es igual a la integral curvilínea de f diferencial de s. Como verán, y les dije al principio, esto es mucha cuenta. ¿Cómo se resume eventualmente si a alguien les llegara a preguntar esto? Esto se resume así. Enunciando el teorema de Stokes, diciendo, el enunciado del teorema de Stokes es este. Dice que la integral doble sobre una superficie, o sea una superficie sigma delimitada por una curva cerrada lambda, o sea, hace toda una definición uno del teorema, dice que la integral sobre la superficie del rotor del campo vectorial por un vector normal eta diferencial de sigma, siendo sigma justamente la superficie, es igual a la integral de línea sobre la curva lambda de ese campo vectorial diferencial de S, siendo el diferencial de S un diferencial de la curva. Eso dice el teorema. ¿Y qué más me puedes decir de eso? Y te puedo decir que es una extensión en 3 dimensiones del teorema de Green. ¿Y cómo lo demostrarías? Lo demuestro calculando estas dos integrales aparte. Esta le calculo el rotor. Yo sé calcular el rotor de esto, entonces le calculo el rotor y la dejo así. Y esta otra, y lo que hago es cambiar el diferencial de z por lo que yo sé que es el diferencial total, hacer unas cuantas cuentas algebraicas y a ese resultado que me quedó, aplicarle el teorema de Green. El teorema de Green que yo ya conozco para una integral curvilínea. Hago las derivadas parciales que tengo que hacer, derivando esas funciones como función compuesta, son un montón de cuentas algebraicas que hay que hacer, y voy a llegar exactamente a la misma definición que llegué cuando reemplacé el rotor. Y ahí queda demostrado el teorema. Para terminar, el que viene, el otro teorema que vamos a demostrar, es más fácil, es más simple, es más corto. Así que ya está, la parte más difícil ya pasó. Vamos a este teorema. Deme un segundo, que quiero anotar. Vamos a este teorema. El teorema de la divergencia. El teorema de la divergencia lo que hace ahora es, ¿se acuerdan qué era la divergencia? La divergencia la habíamos estudiado como un cambio en la densidad del flujo, la densidad del fluido.
Por ejemplo, yo les había dicho para que se hicieran una idea, imagínense que ustedes tienen un río. Yo meto una manguera dentro del río y empiezo a inyectar agua en el río. Por la punta de la manguera en ese río está aumentando el caudal del río. Sí, es insignificante, pero aumenta el caudal. Entonces, al aumentar el caudal, yo digo que esa es una fuente. Claro, es una fuente de caudal porque estoy aumentando el caudal. Entonces, en el punto donde sale el agua de la manguera adentro del río, la divergencia en ese punto indica que el flujo aumenta. Ahora hago al revés, pongo una manguera en el río que chupe agua del río. O sea que cambia el caudal del río porque le estoy sacando caudal. Otra vez, insignificante, pero se lo estoy sacando. Esa punta de la manguera en el río ahora se transforma como un sumidero, un lugar en donde el flujo se pierde. Estoy absorbiendo flujo del río. Entonces la divergencia ahí me estaría indicando que se trata de un sumidero. Ahora, suponiendo que el flujo del río sea constante y pongo a un punto adentro del río y miro el cambio de la densidad del flujo, veo que no cambia el flujo, entonces en ese caso la divergencia es nula. No hay cambio en el fluido. Esa era la idea de la divergencia. Entonces ahora yo tengo un campo vectorial. Es lo mismo que estamos diciendo, un río es un campo vectorial. Ahora yo tengo un campo vectorial. Y ahora, en vez de meter un punto adentro del río, lo que meto adentro del río es un volumen. Por ejemplo, meto una... ¿Vieron esas jaulas que suelen meter en el mar para pescar, ese tipo? Bueno, meto una jaula de esas completa, cerrada, en el río. Entonces lo que yo quiero medir es justamente, de alguna manera, si ese campo vectorial atraviesa esta superficie y hay un cambio de flujo adentro de esta superficie, yo quiero ver, de alguna manera, si ese cambio de flujo adentro de la superficie, cómo se relaciona con la cantidad que atraviesa, adentro de este volumen, quiero ver cómo cambia la divergencia adentro de este volumen respecto al flujo que atraviesa la superficie. Entonces yo quiero ver si parte de ese cambio de divergencia queda acá adentro o parte de ese cambio de divergencia atraviesa esta superficie. ¿Cómo se relaciona eso? Se relaciona de esta manera. Relaciona una integral triple, una integral volumétrica, de la divergencia del campo en un punto determinado con la integral de superficie, siendo sigma la superficie que encierra ese volumen. Ahora sigma es la superficie que encierra este volumen y este V es el volumen encerrado por la superficie. Y eso se mide justamente con el cambio de flujo adentro de este volumen. ¿Cómo lo vamos a demostrar este teorema? En realidad es mucho más fácil de demostrar que el teorema de Stokes. Es mucho más fácil de demostrar. Vamos a hacer algo parecido. Vamos a escribir qué es esto, vamos a escribir qué es esto otro, y vamos a tratar de relacionarlo de alguna forma. Entonces, para demostrar este teorema, tenemos que recordar qué era la divergencia. Entonces, si yo tenía un campo vectorial de componentes P, Q y R, y un vector eta, porque fíjense, acá yo tengo que sacar esta divergencia y aparece este vector eta de este otro lado, entonces tengo que definir qué es el vector eta es de componentes coseno de alfa, coseno beta, coseno de gamma. Entonces, si yo quiero calcular esta divergencia, la divergencia, acuérdense que se calculaba, ponía acá la derivada parcial de P respecto de X, acá la hacía respecto de Y y acá la hacía respecto de Z. Luego acá hacía la derivada de Q respecto de X, acá la hacía respecto de Y y acá la hacía respecto de Z. Y acá hacía la derivada. Eso, ¿se acuerdan que era la matriz que habíamos construido? Y que lo que hicimos fue sumar las componentes de la diagonal principal. Por eso es que
la derivada de P respecto de X, más la derivada de Q respecto de Y, más la derivada de R respecto de Z, eso era la divergencia. Si uno no quiere construir la matriz, lo único que hace es, piensen, derivada de X, derivada de Y, derivada de Z es el vector nabla. Entonces tengo que sacar la primer componente del vector nabla con la primer componente del vector, más la segunda componente del vector nabla con la segunda componente del vector, más la segunda componente, el tercer componente del vector nabla por la tercera componente del vector. Listo, ya está. Hago como un producto escalar entre el vector nabla y el vector F. Esa es la divergencia. Es otra forma de verlo. Ya está, listo. Me recordé cómo era que se calculaba el rotor, les recordé cómo se calculaba la divergencia. Entonces esta integral triple de la divergencia se puede escribir así. Ya lo vimos, es la divergencia. Se puede escribir así. Y la integral de este lado, ya la habíamos visto. Esa integral es la que nosotros calculamos hace un ratito, era la integral de superficie. Entonces, esta integral de superficie lo he escrito al revés. ¿Ven? Esto está acá. Se puede escribir como P por el coseno de alfa más Q por el coseno de beta más... ¿Por qué? Porque es el producto escalar de F con el vector eta. Si F tiene componentes P, Q y R, el producto escalar con el vector eta, coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma, les queda esto. Entonces lo que en definitiva tengo que ver es lo que me quedó en el medio. Porque lo que me quedó en el medio es cómo se escribe la divergencia y cómo se escribe ese producto escalar. Pero miren, yo quiero que vean algo acá. Dice, nosotros tenemos que demostrar separadamente las siguientes tres igualdades. ¿Por qué siguientes tres igualdades? Porque yo separo esta parte y la relaciono con esta parte. Miren, ahí está. Epa, se me fueron de más. Relaciono la derivada parcial de z, la derivada parcial de x, con p por el coseno de alfa, por el diferencial de sigma. Después tengo este otro más, porque la integral de la suma es la suma de las integrales. Entonces voy a relacionar esta otra parte, que es la de la derivada parcial de q, con q por el coseno de beta. Acá está. Y finalmente esta otra integral, que es la derivada de r, con p coseno de gamma, que está acá. Entonces tengo que demostrar estas tres integrales. Si yo puedo demostrar que estas dos son iguales, estas dos son iguales y estas dos son iguales, entonces demuestro que esta es igual a esta, que esto es igual a esto, y se queda demostrado el teorema. Como las tres demostraciones, demostrar que estas dos son iguales, estas dos son iguales y estas dos son iguales, es igual, o sea, el procedimiento es el mismo, uno puede hacerlo con una sola y decir, y es válido decirlo en todo teorema, y de manera análoga se demuestran las otras dos. Entonces me voy a contentar con demostrar una. Simplifico mucho el problema de demostración del teorema. Y voy a demostrar la tercera. ¿Por qué voy a demostrar la tercera? Porque la tercera, así como yo he dibujado las cosas, vamos al dibujo de nuevo, yo he proyectado esta superficie en el plano XY. Si yo es como si yo hubiese puesto acá una linterna. Entonces la sombra que hace esta superficie es esta que está acá abajo. Entonces yo voy a demostrar con esta proyección la tercera integral. Si yo quisiera demostrar la segunda integral, tendría que poner una lámpara, la segunda tendría que poner acá adelante la lámpara y ver la proyección en la pared del fondo. Y si quisiera demostrar la primera integral, tendría que poner la lámpara acá y ver la proyección de esto en la pared de la izquierda. Entonces hay que hacer proyecciones para demostrar cada integral. Pero como yo decidí empezar poniendo una proyección en el piso, entonces voy a demostrar la tercera. Y después las otras se demuestran iguales tomando las proyecciones en las paredes. Así de simple. Entonces, con eso en mente, vamos a tratar de demostrar esta otra tercera integral. Entonces, acá tengo que ver un par de cosas. Me voy a copiar, para no estar saltando del dibujo de un lado para el otro. Me voy a copiar esto. Ahí está.
Así puedo mostrarles el dibujo acá sin estar saltando de un lado para el otro. Dice que V está limitada por la superficie sigma. Sí, la superficie sigma es toda la superficie completa. Pero dice que tiene una proyección sobre el plano XY que es el dominio D. Claro, esa sigma completa tiene una proyección que es el dominio D. Y además dice que se puede considerar sigma dividida en tres superficies. Claro, la superficie que es la tapa de abajo, la superficie que es la tapa de arriba, y la superficie que es todo alrededor. Hagan de cuenta que esto es como una latita de Pepsi o de Coca-Cola, para no hacer propaganda de una u la otra. Esto es una latita de gaseosa, está mejor, que está inflada. Entonces, a los costados, no, a los costados queda perfecta, cilíndrica, pero la tapa de arriba y la tapa de abajo queda como inflada. Imagínense qué es eso. Entonces tengo una superficie que es la tapa de arriba, una superficie que es la tapa de abajo, y la otra superficie que es todo el costado de la latita, para simplificar. Por eso dice que Z, la superficie 1, es la que viene dada por sigma 1, Z igual a F2 es otra función, que es la superficie sigma 2, y la sigma 3 es una cilíndrica cuyos ejes generatrices son paralelos al eje vertical Z. Bueno, dicho eso, entonces, si yo quiero hacer un integral triple, recuerden, integrales triples, si yo quiero hacer un integral triple de este volumen, ¿qué era? La integral triple de este volumen era la integral doble sobre esta superficie, a la que le agregaba la integral sobre Z entre la superficie piso y la superficie techo. ¿Se acuerdan que la integral triple era como una integral doble sobre el dominio que tenía acá abajo, y acá le agregaba el diferencial de Z, en donde le ponía la función piso, si quieren, la F1, y la función techo, la F2. Y acá estaba el diferencial de X, diferencial de Y, que en realidad tenían que ver con la integral doble que hacía sobre el dominio del piso. Así definía una integral triple. Bueno, esta integral triple, fíjense, la voy a escribir como, dejo el dr, pero al dz lo integro entre la superficie piso y la superficie techo. Y a las otras dos integrales es una integral doble de x de y. Bueno, lo que les mostré recién, o de y de x, lo mismo. Acuérdense, tipo 1, tipo 2, de y de x o de x de y. Pero si yo integro esto, la integral, fíjense, si a r la derivo respecto de z y la integro respecto de z, es r. Si a r la derivo de z y la integro respecto de z, es r. Valuada entre techo y piso. Valuada en el techo menos valuada en el piso, por Barrow. O sea que esta integral, si yo la hago, es r, valuada en x, y por supuesto, y z, valuado en el techo, menos z, valuado en el piso. Ah, eso es lo que sé. Lo dejo así como está. Nada complicado. Es haber hecho una integral, la primer parte, una integral triple. Ahora miro la siguiente integral. La siguiente integral la puedo pensar como una suma de tres integrales, porque la integral de r coseno de gamma sobre una superficie la puedo pensar como la integral sobre esta superficie 1, sobre la superficie 2 y sobre la superficie 3. Entonces, en vez de sigma total, la voy a hacer la suma sobre la superficie 1, sobre la superficie 2 y sobre la superficie 3. Pero ¿por qué hago semejante cosa de separarla en tres superficies? Porque pienso en los cosenos de los ángulos. ¿Qué coseno? Fíjense, sobre esta superficie, vamos a empezar con la 1, sobre esta superficie cualquier vector normal sobre esa superficie tiene un ángulo gamma, que era, ¿se acuerdan el ángulo que formaba con el eje de la z? Tiene un ángulo gamma cuyo coseno, fíjense, porque lo voy a medir, la proyección sobre el eje z, es negativo, porque lo mido en el eje z. Porque cuando yo haga la proyección sobre el eje z voy a tener el coseno de gamma, me va a dar la componente sobre el eje z, pero cualquier vector normal que apunte hacia abajo
tiene una componente negativa. Por eso dice que coseno de gamma da menor que 0. En toda la superficie de arriba, todo vector normal que yo haga tiene un ángulo gamma, que es el coseno director, cuya proyección con el eje Z me da una componente positiva. Por eso el coseno de gamma en ese caso es positivo. Pero todo vector normal a la superficie, que sería el costado de la lata, siempre va a darme 0 respecto al eje Z. A lo largo de la lata, cualquier vector normal siempre va a ser horizontal, a lo largo del costado de la lata, ¿se entiende? Cualquier vector normal va a ser horizontal. Por lo tanto, el ángulo gamma es de 90 grados, y el coseno de 90 es 0. Entonces, el coseno de gamma me va a dar 0 para la superficie 3. Como el coseno de gamma me da 0 para la superficie 3, esta no la voy a considerar. Por eso separé la superficie sigma, en realidad, en el análisis de 2. La 1 y la 2. Entonces, ahora me acuerdo de lo que habíamos dicho antes. ¿Se acuerdan de la proyección del delta de sigma? Y eso lo habíamos visto al principio. Me acuerdo de la proyección del delta de sigma. Entonces, eso tiene que ver justamente con el coseno de gamma por el diferencial de sigma. Porque la proyección, bueno, se lo escribo de nuevo acá. El delta de sigma, cualquier delta de sigma, si yo lo proyecto, cuando yo hacía el coseno de gamma de eso, me daba el delta de sigma x, que es la proyección en el dominio del piso. Entonces, si yo hago el coseno de gamma por el diferencial de sigma, es lo mismo que el diferencial de x diferencial de y, o diferencial de y de diferencial de x, es lo mismo. El orden de los diferenciales no importa. Entonces, ahora digo, este coseno de gamma por diferencial de sigma es diferencial de x diferencial de y. Ahí está. Este coseno de gamma por el diferencial de sigma es diferencial de x diferencial de y. Ahí está. Y este era 0. Pero esta función, como estoy en la superficie 1, está evaluada en x y f1. Y esta función, como estoy en la superficie 2, está evaluada en x y f2. Pero como esto es una suma, y habíamos visto que el coseno de gamma era negativo para el sigma 1, me aparece un signo menos acá adelante. Y como el coseno de gamma era positivo en el signo 2, en el sigma 2, me queda el signo más. Entonces reacomodo esto. Pongo esta integral primero y esta integral segundo para que me quede el signo menos acá. Y ahora hago la suma de esto, que no es más que esto menos esto. Pero esto termina siendo igual a esto. Entonces decimos que comparando 1 y 2, se demuestra esta tercera igualdad, podemos proceder análogamente con las otras dos igualdades y queda demostrado el teorema. El teorema de la divergencia entonces me mide, en definitiva, cuál es la contribución que hace la divergencia de un campo vectorial que atraviesa en un volumen determinado que atraviesa una superficie que encierra ese volumen. ¿Cómo se demuestra ese teorema? Bueno, se escribe cuál es la divergencia, se escribe la divergencia, que es una de las partes del teorema, porque yo tengo que decir, cuando me pregunten, si alguien me pregunta este teorema, tengo que decir esto nada más, el enunciado, es decir que eso explica simplemente la divergencia que ocurre en un volumen cerrado por una superficie y relaciona justamente la divergencia de ese volumen con respecto a la cantidad del fluido que atraviesa la superficie que encierra ese volumen. Entonces quiere decir que hay una integral triple de la divergencia que es igual a la integral doble del producto escalar entre el campo vectorial y el vector normal a esa superficie esa que encierra el volumen. Es el enunciado, ya está. Y ahora me dicen, ¿y cómo se demuestra? Y eso se demuestra haciendo cálculos. ¿Cómo? Escribiendo la divergencia, como se escribe normalmente la divergencia, haciendo directamente el producto de las componentes homólogas, haciendo un producto escalar, digamos, entre el vector nabla y el vector campo escalar. Y de este lado, escribiendo justamente este producto escalar, que es simple. Cada componente de este vector, el producto de las componentes homólogas, de la suma de las componentes homólogas del vector f con el componente eta. Y ahora tengo una integral que en realidad termina siendo
la suma de 3 integrales de cada lado. Entonces relaciono cada uno de esos términos de un miembro con los términos del otro, y tengo que demostrar que esos son iguales. Eso se demuestra proyectando esa superficie en el piso o en cualquiera de las paredes. Empecemos por el piso, entonces demostremos la tercera. ¿Y cómo se demuestra la tercera? Y bueno, calculo la integral triple, pero la primer parte de la integral triple. Listo, ahí llego. Y ahora, fíjate cómo es la integral de superficie, que era lo que habíamos visto acá, cómo es la integral de superficie, que termina siendo la suma de 3 integrales de superficie. La tapa de abajo, la tapa de arriba, esa sería la tapa de abajo, la tapa de arriba, y todo el borde que rodea a esa superficie, que yo a propósito la he tomado como si fuese una latita de gaseosa con sus tapas infladas. Entonces, como esa la he tomado a propósito así, esta tercera no contribuye, y solamente analizo en la proyección, analizo la tapa de arriba y la tapa de abajo. Entonces, cuando yo haga eso, resuelvo y me da exactamente igual. Listo. Debería demostrar esto para las otras dos integrales, y al demostrar que son iguales, se demuestra el teorema. Para las otras, lo que hay que hacer es, si yo voy a elegir proyectar contra una pared, por ejemplo, contra la pared de este lado, entonces hago lo mismo, hago mi latita de gaseosa inflada así. ¿Se entiende? Pongo el volumen de costado. Entonces hago lo mismo. Cuando haga el vector alfa, porque ahora ya no es el gamma, sino es el vector, no, en realidad con respecto a este sería el vector beta, que es la proyección sobre el eje Y, es todo lo mismo, nada más que en vez de gamma aparece beta, y todo igual. En un momento dado el coseno de beta es negativo, el coseno de beta es positivo, y en otro sentido el coseno de beta es cero. Cuando yo quiero proyectar contra la otra pared, pongo la latita en esta otra orientación, y entonces va a ir con coseno de alfa. Es lo mismo. ¿Se entiende? Ok. Hasta acá entonces la clase de hoy. Otra vez, esto no entra en el práctico, pero entra en el teórico. Pero en el teórico entra el concepto de estos teoremas, entender qué significan estos teoremas y cómo se haría la demostración. No se les va a pedir en un examen final la demostración, pero por ahí hay preguntas que aparecen en los multiple choice o preguntas que aparecen eventualmente que relacionan justamente a algo de estos teoremas, como por ejemplo les aparece la definición y dice, el teorema de Stokes dice esto. Entonces ustedes tienen que mirar y decir, sí, el teorema de Stokes dice esto. O dice por otro lado, el teorema de Green es una extensión del teorema de Stokes en 2 dimensiones. No, está mal, es al revés. El teorema de Stokes es una extensión del teorema de Green. O les dice, por ejemplo, el teorema de la divergencia es el teorema de Stokes en 3 dimensiones. No. En todo caso, el teorema de Stokes es el teorema de Green en 3 dimensiones. El teorema de la divergencia relaciona el rotacional, no. El que relaciona rotacional es el teorema de Stokes. ¿El teorema de Stokes relaciona la divergencia de un campo? No. El que relaciona la divergencia es el teorema de la divergencia. Ese es el tipo de preguntas que se hacen sobre estos teoremas. Por eso es muy importante tener claro qué es lo que hace cada uno, cómo se relaciona, qué tipo de integrales relaciona cada uno, y más o menos tener una idea de eventualmente cómo se demostraría. Pero fíjense que los dos teoremas se demuestran básicamente igual. Hay que calcular, hacer unas cuantas operaciones y se llega a la demostración del teorema. Bueno, gente, llegamos hasta acá. Clase pesada si las hay. Prometo que la clase que viene se hace mucho más liviana. Arrancamos con otro tema que es ecuaciones diferenciales. Profe, Sí, le hago una consulta para cerrar una idea. O sea, las integrales de superficie a nosotros nos van a servir para calcular el flujo que atraviesa una superficie. exactamente. Bien, Para calcular genial. el flujo de un campo vectorial que atraviesa una superficie. Exactamente. Bien, Para eso sirven las integrales estas de superficie. gracias. De nada.
Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, No, les profe, dejo... gracias. No, a ustedes. Gracias por la atención. Yo sé, esta es, creo que la clase más pesada de toda la materia, así que gracias por la atención y la paciencia. Nos vemos entonces el viernes que viene. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, gracias.